que usted... Se me olvida, disculpen, compañero. Ok, y mire, Amner, ¿a qué horas aparece? Bueno, lo único que, no, que vamos a mencionar en la grabación para que quede es que para poder determinar el vector sin necesidad de utilizar el ángulo, bueno, las componentes, porque sin necesidad de utilizar el ángulo, tendríamos que encontrar todos los lados y así mostrar una equivalencia de la ecuación. Mostramos a continuación que no necesita calcular ángulos si usted conoce pues, su relación trigonométrica y su relación rectangular. Seno del ángulo opuesto sobre hipotenusa, 6 sobre 10. Y coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa, o sea que estas son sus equivalencias. Así mostramos que no hay necesidad, ¿verdad? Y la hipotenusa la calculamos con el teorema de Pitágoras. Al grano, ¿cómo calculamos f horizontal? Recuerden la dirección de la horizontal, mire, va hacia la derecha. Recuerde, hemos definido que hacia la derecha es positiva. Va a quedar positiva. ¿Ok? ¿Se acuerda cómo se definía f de x? F coseno del ángulo. ¿Lo recuerda? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, profe. pero como ahora el coseno del ángulo yo no lo tengo, lo que tengo es 6 sobre 10, ¿verdad? ¿De acuerdo? Perdón, 8 sobre 10 sería ahí, ¿verdad? En este caso sería coseno de alfa. Entonces, como usted ya sabe que f era un dato, era 300, 300 por el coseno de alfa, pero el coseno de alfa es 8 sobre 10. Ahí está. Y va hacia la derecha, eso es positivo. No hay ningún problema. ¿Ok? A ver cuánto nos da esto, compañeros. 300 sobre 10 sería 30. 8 por 3, 24, ¿ah? $240 me sale. Ok. Esa es la componente rectangular. Y si la queremos como un vector, solo le agregamos la i, ¿verdad? Y eso es todo. Rectangular y vectorial. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la de y, verdad? A ver si calculamos la de y ahí, por favor. ¿Cómo se define la de y? F Sí, seno del ángulo, ¿no? ¿De acuerdo? pero iría negativa, ¿verdad? Correcto, a eso vamos. Pero alfa, ¿verdad? Seno de alfa. Y como dice la compañera, recuerden, ¿verdad? Que va hacia abajo. Entonces ya lo habíamos como predispuesto y no lo ha recordado. Va hacia abajo, ¿verdad? Así que al final esta sí va negativa porque va en contra de lo que hemos definido, mire. Negativo, como ha dicho la compañera Emily. Bien, entonces nosotros le agregamos ahí, ¿verdad? Su magnitud por el seno. ¿Pero qué no el seno es 16 sobre 10? Bueno, ahí está, mire. Si gustan, pueden calcular el ángulo y demostrarlo también, ¿verdad? Porque creo que no va a haber necesidad de hacerlo, porque yo creo que algunos de ustedes lo habían hecho así. ¿Cuánto nos queda eso, compañeros? 180, ¿va? Negativo Negativo 180. 180. Sí. Rectangular, vectorial, ¿verdad? ¿Cómo podríamos expresar esa magnitud? Bueno, demostrarlo también sería aplicando el teorema de Pitágoras, a ver si es cierto que nos da 300. Sería bueno que lo hicieran, compañeros. 240 al cuadrado más 180 al cuadrado, a ver si nos da 300. La raíz cuadrada de eso. Porque las mejores formas de expresar la magnitud es 300 newton. 300 exacto, da ahí. Sí, bueno, ahí está. Es otra forma de demostrarlo, ¿verdad? Y pueden expresarla también con sus componentes vectoriales, que sería 240i. Y yo ya de entrada sé, ¿verdad? Que ese es el vector. Menos 180, perdón, al revés, ¿va? Aquí le puse i, aquí es j. Y 180j. Y nos quitamos esa tarea de estar calculando ángulos, ¿verdad? Que a mí se me hace más difícil con ángulos, les voy a decir. Bueno, más trabajo. ¿Qué les parece, compañeros? Excelente. Estamos bien, ¿verdad? Compañeros. Sí, profe. Y Sí. tiene sentido el vector porque si usted lo observa, mire, ¿ve? La X va aquí, ¿ve? La de 240. Va sobre el eje, ese es el vector, ¿ve? Y la vertical va hacia abajo, un poco menos, pero va hacia abajo. Mire, menos 180j, ahí va el vector, ¿ve?
240i menos 180j. Donde estas se unen, ahí va la resultante. ¿Con cuánto va? En 300. Mire, si usted lo grafica exactamente así, ponga 24 centímetros al horizontal, menos 180 hacia abajo en la vertical. Y donde esas se unen en el punto común, ahí llega a 300. ¿Qué les parece? Bien. Bien explicado, profe. Estamos bien entonces, compañeros. Ahora, en la anterior no se los pregunté, pero ¿cuál sería el vector dirección aquí, compañeros? No se los pregunté, pero sería bueno saberlo, ¿verdad? Porque en las otras se lo van a pedir seguro. De entrada, ¿cómo calcularíamos este vector resultante? ¿Verdad? ¿De dónde? ¿Desde dónde a dónde? Aunque no lo calculamos, pero sí sería importante hacerlo. ¿Cuál sería el ángulo de la dirección de este vector? Desde Ajá, ajá. el resultante hasta la horizontal. Desde la horizontal hasta donde está el vector, ¿va? Desde aquí está correcto, pero el libro no toma este ángulo. Lo toma del horizontal más cercano. No desde acá a acá, porque eso ya va a favor de la manecilla del reloj y eso no es el ángulo de dirección. Sería desde el más cercano de los horizontales, mire, en contra de la manecilla del reloj. O sea que de todas formas, si yo sé que desde acá hasta acá hay 180, pues mi trabajo es encontrar este ángulo y restarle a los 180 ese ángulo, ¿no? Pues este ángulo lo podemos calcular fácil con la tangente inversa. La tangente inversa de la componente vertical sobre la componente horizontal. Ya, eso es todo lo que hay que hacer. Y luego 180 menos ese ángulo. Ya damos el vector ángulo-dirección. Si lo recuerdan y si no, pues lo volvemos a recordar, ¿no? Compañeros, ¿estamos bien? Yo la tangente. Sí, o sea, este que está aquí, ese vector, perdón, este ángulo, alfa, lo podemos calcular, compañeros, con la tangente inversa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, me dio 36.87, no sé los demás. Bueno, el compañero dijo que le dio 36, ¿cuánto? .87. Grados, ¿verdad? Sí, Pero ese grado. no es el ángulo de dirección. El ángulo de dirección sería 180, perdón, sí, 180, vamos a ver. Vamos a ver. 180 menos 36.87, ese es lo que tomaría el libro. Porque estaba pensando si el libro tomaba todo el ángulo coterminal, pero no lo toma. ¿Ok? ¿Cuánto le dio entonces? 143.13 Bueno, grados. ahí está el ángulo de dirección. Normalmente es FIBA. No se lo piden, pero ya lo preparo para eso. 180 grados, que es lo que hay, hasta esta parte, ¿verdad? Menos 36. Otro ángulo que estaría correcto, compañeros, es que nosotros digamos, por ejemplo, 360 menos 36.87. Lo que pasa es que el libro no toma este, por eso no se lo digo de esa forma, sino del horizontal más cercano en contra de la manecilla del reloj. Díctemelo todo, por favor, compañero. ¿Ciento cuánto me dijo? 143.13. Bueno, ahí está. ¿Cómo determinó ese ángulo? Con la tangente inversa. Eso es todo. Tangente inversa, me imagino que utilizó 6/8, compañero. Sí, profe, tangente inversa de 6/8. Pero creo que también funciona con 180, 240, fíjense. Sí funciona, yo lo hice con Con las dos, 180. sí, con los dos, por eso les decía, ¿verdad? Así que no hay ningún problema con eso. Puede utilizarlo con negativo 180/240 o 6/8 en este caso, ¿verdad? Bueno, ¿estamos claros, compañeros, en esto? Sí. Bueno, tenemos unos minutitos todavía, ¿verdad? ¿Qué pasa, compañeros, ahora
cuando ya no solo es un vector el que está ahí tensionando. Imagínense la cantidad de vectores que ustedes se imaginan, de verdad. Es una cantidad de vectores increíble, ¿no? Pues tendríamos que hacer el teorema del paralelogramo si conociéramos las coordenadas. Formando el paralelogramo e ir sumando cada dos vectores, ir sumando el vector anterior al siguiente vector, cada dos vectores, y de esa forma llegaríamos al último vector, el vector suma, ¿va? Que al final nunca es donde uno inicia, siempre se va lejos. Que ese vector parte del origen también, y él también tiene su dirección. Imaginémonos una cantidad de vectores considerable, que ya no sea, ¿verdad?, un vector simple. No, ahora son muchos vectores. Pues yo creo que nosotros tenemos todas las estrategias en este momento para poderlo calcular. Sin mayor dificultad. Imaginémonos, bueno, aquí está este. Ay, creí que íbamos a ese vector, ¿verdad? Bueno, déjeme ver. No nos va a dar chance hoy. Pero imaginémonos que tengamos la mayor cantidad de vectores. Pues para eso eran estos problemas, ¿verdad? Que pudiésemos conocer independientemente cómo es su descomposición rectangular. Bueno, vamos a ver a continuación el siguiente ejemplo que teníamos preparado para hoy, ¿verdad? Una fuerza de 700i, o sea, se lo están dando en componentes vectoriales, si usted puede observar, la horizontal es 700i, o sea que se posiciona sobre el rectángulo. Eso es el vector unitario. Y 1500J, un poco más arriba. Para que realmente nos salga en el dibujo, pues tiene que ser el doble, tiene que ser escala. No, usted hace una proyección. Entonces nos piden determinar la magnitud del ángulo, simplemente el teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Cuánta es la magnitud ahí, compañeros? A ver si alguien me apoya. No lo vamos a hacer aquí, con muchos detalles, porque ahí solamente es el teorema de Pitágoras. ¿Mire? 1655.29. Solo nos piden la magnitud de la fuerza y el ángulo. 1600. 1655.29. Punto 39. 29. 29. Ok. Newton, ¿va? O libras. Vaya. Bueno, ahí ya está. El ángulo de dirección, ¿cuánto sería? Bueno, la tangente inversa de ese rectángulo, ¿verdad? Este que está aquí. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a calcularlo a través de la tangente inversa. Aunque podemos hacerlo a través del seno inverso, lo único que cambia es que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Pero estaríamos utilizando un dato que acabamos de calcular. Y si hay error, pues el error seguiría su curso y sería pues mucho más problema, ¿verdad? Así que con los datos conocidos, pues simplemente la componente vertical sobre la horizontal ahí, compañeros. Sesenta y 64.98. Ajá, ¿cuánto? Disculpe, no le escuché. 64.98. Bueno, ahí está el ángulo, ¿no? Eso es lo que nos pedían en este. Yo creo que con estos tres problemas ya dominamos las componentes rectangulares, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí las dominamos, compañeros? Vamos a darle. Bueno, Profe. como les mencionaba, imaginémonos que se tenga, ¿verdad? Una considerable cantidad de vectores y todos pendientes de poder determinar la suma resultante de todas ellas, ¿verdad? Recuerden que son vectores y que al final, pues entre ellos existe la operacionalización suma o la resultante, que es entre ellos poder ejecutar la resultante de todas ellas, la suma. Entonces, ocurre lo siguiente, ¿no? Que es la adición de fuerzas sumando sus componentes XY. Pues como ustedes logran observar, lo hemos mencionado, parten del origen, el vector S, P y Q, mire. Y cuando se van a sumar más, bueno,
Normalmente 2, 3, 4 o más vectores, ¿verdad? Entonces eso se puede utilizar también el tema que estamos observando, siempre y cuando tengan un ángulo recto. Para poder ejecutar esta suma, nos valemos del teorema de paralelogramo o el famoso teorema también de la regla del triángulo. Así que es prácticamente lo que hemos estado haciendo. La diferencia ahora es que sus componentes pues son rectangulares, ¿verdad? Tendríamos que buscar una estrategia para poderlo realizar, ya que nosotros hemos trabajado con un vector nada más. Y la mejor estrategia es una forma organizada de ella, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, en vista de que todas ellas comparten la composición de sus componentes, entonces tenemos que hacer un plan como por ejemplo caracterizarlas o dividirlas por componente. Las horizontales en un lado, las verticales en el otro. Poder ejecutar una diferencia entre ellas, es decir, las X con las X, las Y con las Y. De esa forma vamos a obtener algo muy interesante que se posiciona en la parte inferior, ¿no? La suma de todas esas fuerzas horizontales y la suma de todas esas fuerzas verticales nos van a generar a nosotros las componentes de la nueva resultante, miren compañeros, la cual vamos a poder determinar sin ninguna dificultad a través del teorema de Pitágoras. Miren. ¿Qué le parece la forma de poderla organizar? ¿Verdad que nada del otro mundo? Entonces sí tenemos más de Una serie de vectores, ajá. Ahí con no- eso solo podemos, con eso podemos encontrar un resultante de todas. descomponerlas a todas y luego sumarlas o restarlas entre ellas. ¿De acuerdo? Y esa sería la resultante. Esas de serían todas. esas serían las componentes de la resultante, ¿correcto? ¿Qué les parece? Lo único que hay que tener cuidado es con el signo de su orientación en el plano cartesiano, que eso es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Hace un momento, teniendo cuidado con su dirección. ¿Qué les parece? ¿Hacemos uno? Hay que hacerlo, profe, a ver. Hagamos uno, pues. 4 fuerzas actúan sobre un perno, ya no sé uno, ¿eh? Como se muestra en la siguiente figura. Nos piden determinar la resultante de la fuerza del perno, pero también les voy a pedir la dirección, aunque no lo diga. ¿Ok? Bueno, una forma muy organizada de hacerlo es lo que nos muestra este subtema, ¿verdad? Vamos a construir una tabla que diga lo siguiente. Componentes en X, componentes en Y. Y vamos a ponerle número a las fuerzas porque precisamente ellas tienen fuerza 1, o sea, magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, magnitud 4. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. No sé si les parece, compañeros. Que ya las tenía previamente listas. ¿Qué les parece? La estrategia. Excelente, Inge. Bueno, ¿cuántas fuerzas observan ustedes ahí? ¿Cuántas fuerzas 3, observan? 4. 1, 4 2, 3, fuerzas. 4. 1, 2, 3, 4. Ahí están las 4 fuerzas. Ok, para la primera fuerza, ustedes ya son gallos descomponiendo fuerza, ¿verdad? Teniendo ángulo y sin tenerlo. ¿Cómo nos quedaría la componente de la primera? ¿Cómo nos quedaría la componente de la primera, compañeros? Ahí se me Ojo. fue. Es 150 por coseno Permítame. de 30. La primera. Ojo. Solo voy a hacer esto para que usted se ubique más o menos, ¿verdad? Vaya. Aquí sería la componente horizontal del vector F1 y aquí sería la componente vertical de la componente F1, ¿verdad? ¿Ok? Pero como ustedes ya lo saben, ahorita en este momento, pues lo ha dicho bien la compañera, ¿verdad? En el caso de la fuerza 1, de la componente en X de la fuerza 1 sería coseno de 30, 150 coseno de 30, dijo la compañera, ¿verdad?
129.90. 150. No, está muy bien que lo haga así, compañero. Está bien, ¿verdad? No les digo que no. Solo que no vamos a ser tan precisos, ¿no? Pero podemos hacerlo de las dos formas. A ver, ¿cuánto da la otra? ¿Cuánto da 150 coseno de 30? Disculpe. 129.90. Ok, ahí está. ¿Y la otra? La componente vertical. 150 seno de 30. Que eso es equivalente a... perdón, de 30. 75. Cerrados. Sí. Bueno, ¿qué les parece? Al final le vamos a poner las unidades, pero se ve que todo es en Newton. Entonces lo que voy a hacer es que aquí arriba le voy a poner en Newton, ¿no? Y acá también le voy a poner en Newton. Uy. Bien, la siguiente. 80 coseno de 20. La siguiente sería la número 2, ¿verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado, compañeros. Ojo. Ojo. Ya le van a ver por qué le voy a decir. Hay que tener mucho cuidado con el ángulo, ¿verdad? Me voy a acercar un poco más. Vean, Sería de 110, no. permítame, permítame. Serían ¿Quién es el lado adyacente ahí, compañeros? El que está relacionado con el lado vertical. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque las componentes son las siguientes. Es una forma que no nos había salido todavía. Mire, la horizontal es esta. Y la vertical es esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí no están dando el ángulo, pero el que está adyacente al lado vertical. Entonces puede hacerlo de dos formas. Si no se quiere confundir, dicen, no, yo mejor ocupo este ángulo porque va y me confundo, dice usted. Esa es una El forma. ángulo es 70. Y le pongo 70, ¿va? Como dice el compañero Amna. Usted puede hacerlo así, ¿va? Y dice, bueno, el coseno de 70 por 80, que es la magnitud, ¿verdad? Y el vertical, pues sería el que está relacionado con el seno, ¿verdad? Seno de 70 por la magnitud que es 80. Esa sería la forma de hacerlo. Pero si usted dice, nah, de todas maneras yo domino el ángulo, bueno, la vertical, si usted observa, el ángulo es adyacente, ¿verdad? Así que este sería 80 por ¿qué ángulo? La vertical. ¿Cuál es este ángulo ahí? ¿El que está adyacente o no? ¿Estamos de acuerdo? 80 coseno de 20 vertical. Es lo mismo que decir 80 seno de 70. Es más, demostrémoslo en este momento. Coloque 80 coseno de 20 en la vertical y coloque 80 seno de 20. Perdón, seno de 70. 80 coseno de 20 es lo mismo que 80 seno de 70. Demuéstrenlo. Para que vea que sí tiene sentido, ¿verdad? Y usted decide Sí, cuál lo hacer. mismo. Es lo mismo, profe. Usted decide cuál hacer, la verdad. Yo ahí no me meto, ¿verdad? Donde usted se sienta más cómodo. Si usted quiere colocarle 70 aquí, su problema. Si así le entiende, excelente. Lo que sí es que van a dar lo mismo, ¿no? Yo en este caso voy a utilizar el ángulo que me están dando ahí. Así que la vertical para mí va a ser 80. Ojo, coseno de 20. Mire cómo cambian las cosas, ¿va? Y acá le voy a colocar 80 seno de 70, porque el seno es el lado opuesto. Justo ese de arriba es este mismo que está aquí. Mire. O se lo voy a colocar a la par para efectos de clase. Usted puede ponerle 70 aquí, ¿ve? Si usted gusta. Y le podría poner 80 seno de 70, es lo mismo que 80. Perdón, seno de 20 era aquí, disculpe. Es lo mismo que colocar 80 coseno de 70. Mire, eso es igualito. Y 80 coseno de 20 era lo que estábamos acostumbrados a hacer nosotros, ¿verdad? 80, si este es el ángulo, 80 seno de 70, es lo mismo. Como usted se sienta más cómodo, compañero, y se va a percatar que es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál le ponemos nosotros entonces aquí? El de 20, ¿no? 80 coseno de 20. ese 80 no Perdón, iría, es coseno de, perdón, seno de 20. Disculpe. el 80 no iría negativo. Sí, ya lo vamos a poner.
Siempre vamos a hablar de las direcciones. Siempre no lo recuerdan. Mire, está atenta la compañera Naomi. Ok. ¿Cuál es el otro, compañero? El vertical sería 80 coseno de 20, ¿va? ¿De acuerdo todos, compañeros? Si tienen dudas, díganos, ¿verdad? Y no nos vamos a Yo pasar. casi no. ¿No era 80 coseno de 20? El vertical, sí. 80 coseno de 20. Ahí está. O si se siente más cómodo, póngale 80 seno de 70. Como con la compañera Lizy acaba de mencionar que se sentía confundida, Lizy. Ujú. 80 seno de. Permítame. 80 seno de 20. Perdón, seno, a ver. El horizontal sería 80 seno de 20. ¿No? Sí, aquí estábamos confundidos, ¿ves? Coseno de 70. Ya entendí por qué decía eso. Ok, el signo no lo olvidemos, compañeros. Si ustedes observan, la vertical va positiva y la horizontal va negativa. Mire, Por ¿por qué eso va en contra? en esa componente no es 80 coseno de 70. Ah, Lo sí, anotó 80 la coseno de confundí 20. ahí. Sí, la confundí. La teníamos como 70 y la cambiamos. Hay error ahí. Ahí está, ¿ves? Es más, ya lo teníamos ahí puesta, ¿ves? 80 coseno de 70. Gracias, compañero Cristian. 80 coseno de 70 o 80 seno de 20, como a usted le guste. Y en el otro, como este es el adyacente, 80 coseno de 20 u 80 seno de 70. Como usted se sienta más cómodo. A ver cuánto nos dan las componentes así, calculadas, compañeros, por favor. Tienen que dar lo mismo, ¿verdad? Una pregunta. Diga. ¿Cómo sabemos nosotros, por ejemplo, que no vamos a utilizar el de 20? No, es que mire, ve, ya sé lo que me está preguntando. Mire, le voy a mostrar. Si usted observa, este es un ángulo rectángulo, ¿verdad? Porque es el plano cartesiano, ¿ok? Si este mide 20, este mide 70. Ahora, si usted dice, ¿cómo saber cuál usar? La verdad que no necesitas preguntarle a nadie para utilizarlo. Hemos mostrado, creo que el compañero Cristian lo mencionó hace poco, que los dos serán iguales, ¿verdad? Ustedes lo pueden demostrar ahorita. La verdad que depende más de si usted se siente más cómodo, Alicia. Si usted se siente más cómodo con 70 o con 20. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿cuánto les dio esto? Primero, profe, 27.36. ¿Cuánto? sí, Menos 27.36. 27.36. ¿Y el otro? 75.17. Ok, negativo solamente el de la izquierda, ¿verdad? Vamos con el siguiente, compañeros. F3, ¿dónde se posiciona F3? Y- ¿Dónde? En el eje, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero en cuál eje? Y elegí Ok, Negativo. ¿qué quiere decir? Correcto. Negativo. Va a 110 y como va hacia abajo, compañeros, le ponen el negativo, ¿verdad? Pregunta, ¿y en el eje X cuánto es? Vamos, compañeros, vamos. 0. 0. ¿Ok? Pues no hay nada, pues. ¿Estamos listos? ¿En el siguiente? Sí, ¿verdad? Vamos con el siguiente. ¿Dónde se sienta más cómodo? Si esto ya sabemos que mide 90, el de arriba mide 15, este tiene que medir... 165. No. O 75. es la de ¿Sí? 75, Lizzy. Y compañero que lo mencionó ahorita. Porque si esto mide 90, el primero mide 15, pues lo que falta, ¿verdad? Entonces, como se sienta más cómodo, puede trabajar con este de 15 o con este de 75. Donde se sientan más cómodos. Lo que sí es que ustedes están más acostumbrados al ángulo adyacente pegado al horizonte, o sea que están acostumbrados con esto, ¿verdad? ¿Cómo le ponemos a ese? Magnitud por coseno o por seno. 100, compañeros. ¿Coseno o seno? Lado adyacente, compañeros, lado adyacente.
¿Estamos de acuerdo que es el coseno? ¿Compañeros? ¿Sí? Es que ahí es donde, bueno, Inge, la consulta, vaya, en el primero que calculamos, lo calculamos con el mismo ángulo, los dos. Sí. No, con el mismo ángulo no. Porque uno era 70 y el Sí. otro era 20. No, en la 1. Ah, ok. Sí, pero también lo pueden hacer con este, no hay ningún problema. Hacerlo con, en lugar de 30, ¿por qué no lo pudimos? Perfectamente lo pudimos haber hecho con 60. Y poder, en lugar de decir coseno de 30, 150, seno de 70, es lo mismo de que 129.9, es lo mismo. Es que es con el que se sienta más cómodo usted. Igual le va a dar el mismo resultado la suma, ¿no? Aquí, pues hagámoslo con ese, no hay ningún problema. 100 coseno de 15. ¿Y el otro cómo sería? El opuesto, que sería este de abajo, seno, ¿verdad? Mire. Seno. Seno de 15. O coseno de 75, daría lo mismo. Solo que, ¿cuál de los dos es negativo? Pues el de X va hacia la derecha, no hay ningún problema. Pero el de Y, mira hacia dónde se proyecta. Hacia abajo. Como va hacia abajo, compañeros, hay que ponerle el negativo. No se le vaya a olvidar, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Lo vemos claro o no lo vemos claro? Sinceramente, compañeros. ¿Cuánto nos da eso? Se ve claro. Profe. ¿Cuánto nos da eso? Vamos, rapidito, suma. Menos 100. Diga, 96 puntos. 59. ¿Y el otro? Ese, profe, da menos 25.88. Ok, la suma de las componentes horizontales en X, ¿cuánto es? Pueden poner los datos, ¿verdad? Esto, ¿ves? No importa. Este, 129.29 menos 27.36 más 0 más 96.59. ¿Cuánto le da? Solo nos quedan 3 minutos. Y el otro grupo puede ser este. 75 más 75.17 menos 110. ¿Mostraron que 80 coseno de 20 es lo mismo que 80 seno de 70? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. La primera, Es 199.13. sí, la primera me da igual a mí. Positivo, ¿verdad? ¿Y el segundo? Sí. Ujú. 14.29. 14.29. Ok, ¿positivo o negativo? Positivo. Ok. Listos para dar la resultante. Afortunadamente, pues existía este método, porque si no, olvídese. La resultante de ese montón de fuerzas, vamos a llamar FR, ¿va? Y la podemos calcular a través del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Dos formas de expresarla. 199.13 más 14.29, ambos elevados al cuadrado, ¿no? Ok, a ver si me dan este resultado. También lo podemos expresar como un vector y no pasa nada, ¿verdad? Mire, 199.13 y más 14.29 J. Dos formas de expresar. Y su dirección. 199.64. ¿Cuánto? 199.64. 64. Sí. Bueno, ahí está. Ahí está. Y su dirección, pues como tenemos la componente vertical y la componente horizontal, tangente inversa. Mire. 14.29. A todos les dieron esos datos, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, profe. ahí está. ¿Cuánto les dio el ángulo? Un ángulo pequeño, profe, 1.23. 1.23. Seguro que eso les dio, ¿verdad? Bueno, Ese ahí me 4.10 está, dio. me compa. da a mí. Ay, Diosito. Bueno, lo que les dé, compañeros, aquí está, ¿verdad? El vector. Tiene sentido porque como los dos salieron positivos, primer cuadrante. 4.10 da. Bueno, 4.10 va.
Bueno, compañeros, esto ha sido por hoy. Esperemos que sus resultados estén correctos. Todo lo demás está muy bien, ¿verdad? 4.10. Sí, la verdad que es un ángulo pequeño. Sí, Mire, profe, ya lo mire verifiqué. qué 4.10. largo es 199 y qué chiquito es 14. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Ese sería phi. ¿Ok? Y ahí está.